El nombre de Anabela Hernández representa el del periodismo valiente, el de la reportera que investiga y que en sus textos es crítica, enérgica y contundente. La también ganadora del Premio Pluma de Oro de la Libertad, que recibiera en el 2012 de parte de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, no se calla nada y es contundente en sus juicios. Y México en Llamas es justamente un análisis crudo del pasado reciente, pero también que sigue siendo nuestro presente. México no se convirtió en otro país, ni se mudó de galaxia, solo porque Felipe Calderón se fue a Harvard de profesor. De reciente salida al mercado, su libro, México en Llamas, el legado de Calderón, editado por Random House Mondadori, Hernández define 5 principales herencias de la administración del expresidente. El infinito poder del Chapo Guzmán. ¿Qué clase de guerra contra el narcotráfico fue? Que el único vencedor fue Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. El asesinato de más de 60,000 personas. Lo más de 80,000 o 100,000 muertos ejecutados por la llamada guerra contra el narcotráfico. La destrucción de su partido político. Con una actitud tan soberbia que no solo sabotea la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de no haber sido su candidata, la sabotea hasta el final. Y este hombre quiere hacerse, es tan soberbio que quiere incluso adueñarse de las cenizas, de las ruinas del PAN. México controlado por cárteles de la droga. De estas células criminales, de cómo llegan a apoderarse de todo un municipio, de cómo cooptan a los principales policías, a los presidentes municipales, de cómo extienden su red y saben perfectamente cómo hacerlo, qué paso seguir, A, B, C, D, de cómo cooptar a los taxistas, de cómo cooptar a las prostitutas, de cómo ir controlando el narcomenudeo, el secuestro, la extorsión. Estos modelos de crimen se han multiplicado en el país y hay extensas áreas de este país, ciudades enteras, que están absolutamente controladas por el crimen organizado y que nadie pareciera inmutarse por eso. El regreso del PRI a Los Pinos. En el 2010, Anabela Hernández publicó Los Señores del Narco, mismo que vendió más de 100,000 ejemplares y reveló los vínculos de la clase política con el narcotráfico. En México en Llamas, retoma el tema y también es contundente al definir el sexenio de Felipe Calderón. Yo lo definiría como lo definió el periódico Le Monde unas semanas antes de concluir el gobierno de Felipe Calderón: una hecatombe, un desastre humanitario. Porque el gobierno de Felipe Calderón nunca tuvo el menor interés de frenar el homicidio de periodistas. Habría que entender que Felipe Calderón era un hombre absolutamente intolerante. Intolerante con su propio círculo, el más cercano, incluyendo a su propia esposa, Margarita Zavala, con su propio gabinete. Había insultos, había incluso malas palabras, despedidas y luego recontrataciones inmediatas, ¿no? Porque el tipo no soportaba ningún tipo de cuestionamiento ni crítica. Por supuesto, si eso ocurría en su círculo más cercano, eso se exponenciaba en torno a la prensa. Él odiaba a la prensa crítica. En el libro, hace un llamado de atención para que no se pierda la memoria y se pueda escribir el futuro desde el juicio por el pasado presente. Y el libro de México en Llamas es justamente ese análisis crudo de cómo dejó Felipe Calderón México y esa invitación a la sociedad mexicana a no olvidar nuestro pasado inmediato. Para Hernández, los resultados de la estrategia fallida de Calderón están a la vista. Las más de 20,000 personas desaparecidas, cuyos destinos nadie conoce, los cientos o miles de fosas clandestinas que el gobierno de Felipe Calderón nunca quiso informar y que ahí están con sus muertos ocultos, sin que nadie sepa a dónde están o quiénes son esas personas que fueron ejecutados de manera sumaria. Y están los más de 200,000 personas que fueron, que tuvieron que optar por el éxodo de sus lugares de origen, huyendo de la violencia. A lo largo de 295 páginas, la reportera señala, denuncia
critica, informa y realiza una analogía de Calderón Hinojosa con el también expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pareciera que esta apuesta que hace Felipe Calderón al olvido de la gente, a que los mexicanos todos nos tragamos y todo aguantamos, somos capaces de permitir su regreso. Si Carlos Salinas de Gortari regresa bajo el manto protector o bajo la figura de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón ha de pensar por qué yo no he de regresar bajo las faldas de Margarita Zavala. En el texto, la periodista plantea el regreso de Calderón vía Margarita Zavala. Calderón no quiere salirse de la escena política y no se resigna a abandonar el poder. Quiere convertir al PAN en su pequeño reino y a través de ese pequeño reino volver al poder en 2018 bajo las faldas de Margarita Zavala. Anabel Hernández hace un llamado final para pedir cuentas y que el sexenio de Calderón no pase y se olvide. Yo por eso hablo un poco de que este libro es un legado para la gente. Yo lo hice para la gente, para que la gente no olvide lo que pasó en México en estos últimos 6 años y para que para Felipe Calderón no haya ni perdón ni olvido. Con cámara de Pablo Jiquichi, edición de Daniel Muba, Horacio González, para Ultra Noticias con Javier Solórzano. El legado de Calderón, de Anabel Hernández, editado por Random House Mondadori.